Vamos a continuar hablando un poquito más en clave de esas elecciones, vamos a pasar a hablar en profundidad de ese tema. Quedan 4 días para las elecciones, las encuestas yo ya he dejado de tenerlas en cuenta porque es verdad que no arrojan ningún tipo de certeza sobre lo que va a pasar dentro de 4 días. Los candidatos continúan sin moverse un milímetro, entiendo, de los mensajes que entiendo que les están funcionando, con un partido demócrata que está aumentando ciertamente la polarización. Puede pasar cualquier cosa. Y os quiero preguntar, bueno, ¿cómo estáis viendo esta recta final de campaña y cómo estáis viendo el escenario ante la posibilidad de que, si es verdad lo que dicen las encuestas, el resultado del próximo martes, miércoles, sea muy ajustado, José? Realmente es que lo que has dicho antes, puede pasar cualquier cosa. Si es muy ajustado, entonces tendremos un enfrentamiento civil, yo creo que de baja intensidad, no creo que haya una guerra civil, pero sí habrá un enfrentamiento porque si es muy pequeña la distancia, cualquiera de los bandos podrá impugnarlo, porque vamos, es que bueno, el sistema electoral americano en sí mismo es un fraude. O sea, si un país necesita observadores electorales, es Estados Unidos. Porque, bueno, llevamos, pues yo no sé, que yo recuerde desde el año 2000 con unos escándalos electorales uno detrás de otro. Siempre que el resultado es muy ajustado, tenemos las historias que, bueno, que el llamado tercer mundo, el este de Europa, o yo qué sé, la gente habla de las elecciones en Ucrania, en Moldavia, pero bueno, en los Estados Unidos no le van muy lejos. Entonces, bueno, realmente debería haber observadores internacionales viendo lo que pasa allí, que es muy curioso. Y siempre pasa esto cuando el resultado es muy ajustado. Y si repasamos la historia americana un poco más lejana, del siglo XIX, en la época de Ulysses Grant, por ejemplo, ya había estas historias. O sea, que es una cosa que es una tradición política de Estados Unidos. Y bueno, en ese aspecto, posiblemente las elecciones en Estados Unidos sean las más catastróficas desde el punto de vista organizativo que nos podemos encontrar en cualquier país moderno, debido a que es un sistema muy arcaico, es un sistema que está organizado pues en los inicios de la nación, cuando bueno, no había ni telégrafo ni trenes. Entonces, bueno, pues todo esto claro que influye en una situación calamitosa. Luego los sistemas de votación son también cada uno pues de su padre y de su madre. Incluso hemos visto ya anécdotas en Kentucky de sistemas de voto automático que solamente puedes votar a Kamala Harris. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas, si las viéramos en cualquier país europeo, si esto pasara, yo qué sé, en Bielorrusia o en Georgia o en Azerbaiyán, la que se le haría sería enorme. Y sin embargo, como pasa en Estados Unidos, pues nos parece absolutamente normal que sucedan estas cosas. Y ya digo, pues una buena comisión de observadores internacionales no estaría nada mal en Estados Unidos para ver cómo va eso. Pero dejando esto aparte, en América se está votando contra algo. O sea, los ciudadanos que votan no votan a favor de un proyecto, votan contra el proyecto de lo que sería ya su enemigo político. Y en ese aspecto es muy peligroso porque digamos que hasta los años, bueno, hasta este siglo, cuando un candidato ganaba una elección, todo el país iba detrás de él, porque era el presidente. Ahora ya no. Ahora el presidente de Estados Unidos tiene un 40% de la nación como poco en contra. Gane quien gane. O sea, da igual que sea Trump o que sea Kamala. Y esa división del país, pues no se había visto desde el siglo XIX. Y va a ocasionar, como sigue aumentando, va a ocasionar graves problemas. Y puede aumentar por una cuestión muy sencilla. Económicamente, Estados Unidos empieza a ver cómo su bastión fundamental, que es el dólar, empieza a ser rechazado. Recordemos que los BRICS son básicamente la voluntad del mundo emergente de no depender del dólar. Y el bastión, la base esencial de la economía americana es precisamente el dólar. Entonces, bueno, todo esto va a pesar en la economía americana y mucho. Luego, no se les ve muy capaces de hacer frente a la competencia, por ejemplo, de China, la competencia mercantil de los chinos. Tienen la ventaja de que han aniquilado Europa, o sea, prácticamente están descapitalizando Europa y Europa se va a convertir pues, en su colonia, en sus 13 colonias, o en 25, que somos ahora, 27. Pero vamos, el panorama económico de Estados Unidos, además, tiene un problema, que es que no es susceptible de reforma. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que es un sistema oligárquico muy consolidado, muy institucionalizado, al que es muy difícil cambiar. O sea, cualquier cambio en la Constitución, en el sistema electoral, en la propia orientación política tradicional,
es prácticamente impensable. O sea, lo que estamos viendo es que mande quien mande y pase lo que pase, se repite siempre lo mismo. Y que las estructuras profundas de poder están metidas en esa especie de jaula de hierro de la que no pueden salir, y que a mí me recuerda un poco a la España del siglo XVII, cuando estaba envuelta en líos en el Báltico, en líos en Filipinas, en líos en el norte de África, en problemas en Italia, en intervenciones, no sé, por cualquier sitio, y no podía evitar estar metida en todos esos líos. Pues bueno, algo parecido está pasando en Estados Unidos. Es un exceso de compromisos que es siempre muy peligroso para la gran potencia. Muy, muy peligroso. Ezequiel. Bueno, ¿por dónde comenzar? En cuanto al carácter democrático de la supuesta primera democracia del mundo, en realidad, bueno, la democracia estadounidense no representa una democracia de ningún modo, sino más bien un régimen político oligárquico. En primer lugar, porque participa apenas el 50% de los votantes registrados, ¿sí? La mitad de los votantes registrados apenas. En segundo lugar, los votantes en la gran mayoría de los estados deben realizar un engorroso registro para poder participar como bueno, una de las tantas barreras al voto popular. En tercer lugar, no participan en la gran mayoría de los estados los convictos y los exconvictos, en una población con la población, en un país con la población carcelaria más grande del mundo, en algún momento superior a los 2 millones de personas. Y por cierto, quienes mayoritariamente por el racismo sistémico del sistema judicial estadounidense, los varones negros pobres afuera. En tercer lugar, el régimen electoral de electores de colegio electoral, de un voto no directo, básicamente responde al objetivo confeso de que las masas o cualquier participación de la masa, del pueblo, de los votantes, de los ciudadanos, aparezca mediada por unos electores iluminados, como de alguna manera recordaba Alexis de Tocqueville en su clásico La democracia en América. Claro, él como un aristócrata muy inteligente, por cierto, temeroso de los desmanes revolucionarios después de la Revolución Francesa, presentaba esto como algo fantástico. Qué bueno, una democracia en la cual participa el pueblo, pero un poquitito nada más, ¿no? Después nosotros, las élites iluminadas, determinamos las cuestiones realmente, y así en Estados Unidos. Y por último, la decisión de la Corte Suprema como otro elemento más de lo antidemocrático de la democracia estadounidense, la decisión convalidando la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos convalidando las donaciones privadas, no de manera directa, sino a través de estos PAC y Super PAC, ¿no? Estos comités de acción política, a través de los cuales básicamente los grandes oligarcas, las grandes empresas estadounidenses realizan donaciones para las costosas campañas y determinan el destino de los votos a través de las campañas electorales manejadas a piacere. Así de democrática la democracia estadounidense. ¿Dónde lo interesante en esta elección? Bueno, en que precisamente estos dos candidatos responden a una disputa entre las fracciones de las clases dominantes en Estados Unidos, ¿sí? Kamala Harris representa al neoliberalismo globalista, con los sectores más concentrados del capital como apoyo, básicamente Wall Street, las finanzas, Silicon Valley, la economía digital, Hollywood y por ahí también la industria farmacéutica. Mientras que Donald Trump, por el contrario, representa el capital también neoliberal, pero nacionalista, ligado más bien a los sectores relacionados con el mercado interno en los Estados Unidos, el sector petrolero y gasístico, de la energía, el sector del transporte, el sector de la construcción, el sector de la industria, todos ellos abiertamente neoliberales y por ende pro capital y anti trabajo,
pro mercado y anti Estado, básicamente eso clarísimo para los dos, pero ¿cuál la diferencia? Trump va a establecer aranceles por sobre todas las cosas a China, pero no solamente a China, sino también a Europa y al resto del mundo en protección o en sintonía con los intereses de este capital nacional, de esta fracción de las clases dominantes en Estados Unidos, mientras que Kamala Harris no. Kamala Harris acompaña a, una vez más, Wall Street, Silicon Valley, a Hollywood, todos sectores económicos ligados a el mercado externo sin mucho interés en el desarrollo de la economía local, ¿sí? Porque las grandes empresas multinacionales estadounidenses ya parecen desligadas del ciclo económico estadounidense en gran medida, ¿sí? Algo interesante, por cierto, en el sector bancario, ¿no? En el cual el gran capital de Wall Street acompaña a Kamala Harris, pero los bancos locales acompañan, ligados al mercado internismo, lo acompañan a Donald Trump. Bueno, es el análisis estructural de esta elección en el marco de una decadencia de los Estados Unidos, irreversible, ¿sí? La cual, claro, a la vista aparece como la confrontación cultural, identitaria entre los pro vida, como los llaman, y los pro elección con respecto al aborto o respecto a los derechos LGBTQI+, bueno, ¿no? O a las personas trans y un montón de cuestiones muy movilizadoras desde lo personal para el común de las personas, pero de fondo la verdadera contradicción es una contradicción interna en las clases dominantes en Estados Unidos. Dicho todo esto, ahora comienzo el análisis concreto de la elección en sí. Yo vaticino una victoria de Trump muy por encima de lo previsto, no holgada, naturalmente no, en una elección reñida, pero sí muy por encima de lo previsto por las encuestas, para mí en gran medida sesgadas porque precisamente la industria cultural, Hollywood principalmente, pero también los grandes medios de comunicación en gran medida responden a esta primera facción, a la llamada globalista con Kamala Harris. Entonces yo vaticino una victoria más importante de lo previsto para Trump, además de que como siempre y por esta característica del sistema electoral estadounidense, en última instancia los estados bisagra determinan la elección y según las últimas encuestas ya desde hace 2 semanas en los estados más importantes comienzan a aparecer diferencias relativamente sustanciales a favor de Trump, básicamente en Georgia, en Carolina del Norte, en Nevada, en Arizona. El estado de Pensilvania va a determinar en gran medida la elección, pero para mí Trump va a aparecer como ganador. Y por cierto, llama la atención en gran medida que una candidata como Kamala, por cierto, carezco de simpatías por Trump en absoluto, no me congratula de ningún modo, menos aún Kamala Harris. Para mí los estadounidenses deben realizar una elección entre Hitler y Mussolini, una cosa así, entre estos dos sectores del capital. Pero bueno, esa es la situación. Llama la atención y solamente estos, only in the USA, solo en Estados Unidos, que una candidata como Kamala Harris pueda aparecer como una candidata competitiva, después de su ignota participación en el gobierno de Biden como una desconocida y su llegada a la candidatura después de 4 años de campaña de Biden con la idea de que supuestamente no presentaba problemas cognitivos y de la noche a la mañana el señor efectivamente con demencia senil y de la noche a la mañana impuesta esta candidata. Que pueda recoger el voto de la mitad del electorado responde en parte a que Trump no aparece como un buen candidato de cara a ese otro 50% en el marco de esta polarización, y entonces los demócratas no realizan una campaña en favor de Kamala Harris, sino que realizan una campaña en contra de Trump, y eso para la mitad de Estados Unidos aparece creíble porque, bueno, Trump representa el terror de la democracia y demás, como si Kamala no, por cierto, ¿no? Pero, bueno,
esa también la situación de polarización social y esos los candidatos a disposición. Así que redondeando, para la semana próxima, ¿puedo cometer un error o no? Para mí, Trump presidente por más de lo previsto. Algo que hablar te habrá dado Ezequiel, ¿no? Antes de pasar al siguiente bloque. Hombre, claro. Pero yo es que coincido básicamente con Ezequiel en todo esto. Lo único que yo creo es que si la situación es muy reñida, pasarán cosas y Kamala ganará. Y luego además, Kamala, para el Estado profundo, es una maravillosa presidenta, porque va a firmar todo lo que le presenten. Y en ese aspecto va a presentar mucho menos problemas que un Trump que siempre se resiste y que tiene ideas propias. Entonces, tener pues una especie de muñequito de ventríloco que le utilizas para, bueno, pues para caer bien a la gente y para dar una imagen un poquito doméstica del poder, pues al Estado profundo le ven las mil maravillas. Por eso yo creo que puede ganar Trump, pero si la cosa está muy, muy ajustada, habrá un corte del fluido eléctrico, habrá, no sé, pasarán cosas y por arte de birlo que tendremos a Kamala Harris de presidenta, porque es ideal para el Estado profundo, es maravillosa, como lo ha sido Biden. O sea, Biden y Kamala Harris son magníficos presidentes para una oligarquía. Recordemos que cuanto más débil sea el poder personal del jefe del Estado, pues es una ley política desde la Revolución Inglesa o incluso antes, ¿no? De la época feudal. Los señores feudales quieren reyes débiles y quieren minorías. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora es una especie de feudalismo postindustrial. Y Kamala pues, es una maravillosa gobernante para este tipo de intereses.